En el siglo VII a.C., Esparta se encontraba en un momento crucial de su historia, un periodo que marcaría su ascenso como una de las potencias militares más temidas de Grecia. Ubicada en la región de Laconia, en el Peloponeso, esta polis era un punto de encuentro de diferentes culturas y tradiciones. Durante estos años, Esparta enfrentó una creciente presión, tanto interna como externa. Las guerras contra los pueblos mesenios fueron determinantes. Se trataba de conflictos que no solo buscaban la expansión territorial, sino también la estabilidad social, pues la derrota de Mesenia permitió a Esparta consolidar un sistema agrícola basado en el trabajo de los ilotas, una población sometida que trabajaba las tierras espartanas. Este contexto de conquista y subyugación creó una sociedad marcadamente militarizada, donde cada ciudadano era preparado desde joven para la guerra. La rivalidad con otras polis, en particular con Atenas, comenzaba a gestarse, prefigurado por los acontecimientos futuros que sacarían a relucir las diferencias en estilos de vida y enfoque político. Así, el siglo VII a.C. no solo fue un tiempo de guerra, sino también de forjar la identidad espartana, cimentando un legado que perduraría por siglos. La sociedad espartana estaba estructurada en un rígido sistema de clases que definía el estatus y las responsabilidades de sus miembros. En la cima se encontraban los espartiatas, los ciudadanos de pleno derecho, que disfrutaban de privilegios exclusivos y tenían la obligación de servir en el ejército. A su lado, pero en un estatus inferior, estaban los periecos, quienes eran libres pero no gozaban de los mismos derechos políticos. Eran esencialmente comerciantes y artesanos que vivían en las ciudades cercanas. Finalmente, los ilotas eran la clase subyugada, grandes en número, que trabajaban las tierras y producían la riqueza que sustentaba a Esparta, enfrentándose a un duro trato y una existencia marcada por la opresión. Esta organización social no solo cimentó la estructura económica de Esparta, sino que también garantizó su fortaleza militar. Desde pequeños, los espartiatas eran entrenados para convertirse en guerreros implacables, mientras que la educación de los ilotas se limitaba a la servidumbre. Así, cada clase cumplía con su papel dentro de un engranaje que, aunque rígido, permitía a Esparta florecer como una potencia militar, enfocada en la guerra y la disciplina que se convirtieron en su sello distintivo. El agogé no era solo un sistema educativo, era la columna vertebral de la cultura militar espartana. Desde los 7 años, los jóvenes espartiatas eran separados de sus familias y enviados a vivir en grupos, donde comenzaban un riguroso entrenamiento físico y mental. Este proceso les enseñaba no solo a luchar, sino también a desarrollar valores fundamentales como la lealtad, la resistencia y el autocontrol. Cada día, enfrentaban desafíos que iban desde ejercicios físicos extremos hasta simulaciones de batalla, todo bajo la supervisión de instructores exigentes. La vida en el agogé estaba repleta de privaciones intencionadas, se les animaba a robar comida para aprender a ser astutos y autosuficientes, aunque el castigo por ser atrapados era severo. En este entorno duro, los jóvenes formaban lazos profundos entre ellos, fomentando un sentido de camaradería que resultaría crucial en el campo de batalla. A medida que avanzaban, se convertían no solo en guerreros, sino en ciudadanos espartanos listos para defender su polis a toda costa. Este modelo de educación sintonizaba cada aspecto de su vida con el ideal de la excelencia militar, cimentando así a Esparta como una de las potencias más formidables de la antigua Grecia. El sistema político de Esparta se caracterizaba por su singularidad, destacándose por su gobierno dual. En la cima de esta estructura se encontraban dos reyes, pertenecientes a dos familias distintas, los agíadas y los euripóntidas. Este peculiar sistema no solo garantizaba un equilibrio de poder, sino que también reflejaba la naturaleza militar de la polis. Mientras un rey lideraba en el campo de batalla, el otro podía encargarse de los asuntos internos, asegurando así una eficiente administración y respuesta ante cualquier amenaza. Acompañando a los reyes, el Gerusía, un consejo compuesto por ancianos de alto rango, desempeñaba un papel crucial en la toma de decisiones.
Su sabiduría y experiencia eran vitales para guiar a Esparta en tiempos de crisis. Junto a ellos, la asamblea, formada por ciudadanos espartiatas, también tenía voz en ciertos asuntos, aunque su poder era limitado. En este sistema, tan rígido como fascinante, se fusionaban la búsqueda de la estabilidad y el patriarcado militar que definió a Esparta. Así, la estructura política espartana no solo fortaleció su ejército, sino que cimentó su legado como una potencia formidable, capaz de enfrentar y desafiar a sus rivales en el mundo griego. La conquista de Mesenia fue un hito crucial en el ascenso de Esparta como potencia militar. En el siglo VIII a.C., los espartanos se lanzaron a la conquista de esta región, buscando más que solo nuevas tierras, anhelaban asegurar su futuro económico y reforzar su control sobre la población hilota, que se convertiría en la base productiva de su sociedad. La victoria sobre los mesenios no llegó sin resistencia. Las guerras mesenias se prolongaron durante décadas, y cada batalla forjó una identidad guerrera en los espartanos, quienes aprendieron a intercalar su destreza en el combate con tácticas estratégicas. Al derrotar a Mesenia, Esparta no solo expandió su territorio, sino que también consolidó su estructura social. La población hilota fue sometida y se les atribuyó el trabajo agrícola, lo que liberó a los espartiatas para su intenso entrenamiento militar. Este proceso de dominación no solo fortaleció el poder de Esparta, sino que sentó las bases para su peculiar sistema social. Las cicatrices de esta conquista resuenan a lo largo de la historia espartana, convirtiéndola en un ejemplo de cómo la guerra y la ambición pueden moldear una sociedad, forjando guerreros que defenderían su polis con fervor inquebrantable. A medida que Esparta se consolidaba como una potencia militar, surgió la necesidad de una alianza estratégica que uniera a las polis del Peloponeso bajo un mismo estandarte. Así nació la Liga del Peloponeso en el siglo VI a.C., una confederación que buscaba asegurar la defensa y la unidad frente a posibles amenazas externas, especialmente de potencias como Atenas y las polis jonias. Esparta asumió el liderazgo de esta alianza, aprovechando su fama militar y su reputación como una fuerza temida en la guerra. A través de la Liga, los miembros compartían recursos, y Esparta ofrecía su formidable ejército para proteger a las polis integrantes. Cada ciudad, aunque mantenía su autonomía, sabía que podía contar con el apoyo espartano en tiempos de necesidad. Este sistema de alianzas no solo fortalecía a Esparta, sino que también contribuía a la creación de una identidad compartida entre las polis del Peloponeso. Fundamentalmente, la Liga del Peloponeso representó la estrategia de Esparta para consolidar su poder militar mientras se enfrentaba a las rivalidades de otras ciudades-estado, acercando a sus aliados en una era donde la cooperación era tan crucial como las habilidades en el combate. La estrategia militar espartana se centró en un sistema de combate que cambió la forma en que se libraban las guerras en la antigua Grecia. En el núcleo de su poder, se encontraba la falange, una formación de infantería densa y bien organizada que se consideraba invencible en el campo de batalla. Los espartanos, en su entrenamiento riguroso, aprendían a luchar en esta formación, donde cada guerrero, o hoplita, era una extensión del otro, creando una muralla de escudos y lanzas. Esta cohesión era esencial, la unidad y la disciplina eran las piedras angulares de su estrategia. Las batallas no eran solo el enfrentamiento de fuerzas rivales, sino una demostración del esfuerzo colectivo, donde la sincronización y la lealtad de cada soldado eran cruciales para mantenerse en pie frente al enemigo. Los espartanos también eran maestros en aprovechar el terreno. Sabían elegir los campos de batalla más favorables, utilizando su conocimiento del entorno para maximizar su eficacia. Esta combinación de tácticas, entrenamiento y espíritu de unidad permitió a Esparta no solo defenderse exitosamente, sino también conquistar y expandirse, cimentando su legado como una de las fuerzas militares más formidables de la historia. Las principales batallas de Esparta, desde las guerras mesenias hasta el siglo VI a.C., son episodios vibrantes que marcaron el destino de la ciudad-estado. Las guerras mesenias, que se desataron a finales del siglo VIII,
fueron un verdadero campo de pruebas para los espartanos. En cada enfrentamiento, la falange espartana demostró su destreza y cohesión, aplastando cualquier resistencia mesenía con tácticas calculadas. A lo largo de décadas de lucha, los espartanos no solo conquistaron territorio, sino que moldearon su identidad. Estas victorias cimentaron un sistema social que dividía a los espartanos de los ilotas, quienes, a pesar de su numerosa población, se vieron reducidos a la servidumbre. Pero no solo Mesenia fue escenario de su ferocidad. Las batallas contra otras polis como Argos también fueron cruciales, enseñando a los espartanos a adaptarse y perfeccionar sus estrategias. En cada batalla, la cohesión, lealtad y riguroso entrenamiento espartano se ponían a prueba, evidenciando la maestría militar que definiría su era. Así, estos conflictos no solo forjaron guerreros excepcionales, sino que también transformaron a Esparta en un símbolo del poder militar en toda Grecia. La rivalidad entre Esparta y Atenas es un capítulo fascinante en la historia de la antigua Grecia. Mientras Esparta se consolidaba como el baluarte militar del Peloponeso, con su sistema de clases y una educación centrada en la guerra, Atenas florecía como un centro de arte, filosofía y democracia. Estas diferencias no solo alimentaron el orgullo de cada polis, sino que también generaron tensiones que condujeron a conflictos directos. Esparta valoraba la disciplina, la cohesión y la lealtad al Estado, mientras que Atenas defendía la libertad individual y la participación cívica. En este contexto, la guerra argelinense, con su famosa batalla de Maratón, y otros encuentros, revelaron el choque entre estas dos visiones del mundo. La flota ateniense superaba a la espartana, pero en el campo de batalla, la falange espartana era temida. La rivalidad no solo definió estrategias militares, sino que también moldeó la cultura griega. Con cada victoria y derrota, se forjaron identidades que aún resuenan hoy. Cada conflicto se convirtió en un reflejo de dos caminos distintos, y así, mientras Esparta avanzaba con su inflexible ejército, Atenas brillaba con su ingenio y creatividad, ofreciendo un espectáculo cautivador que perdura en la memoria colectiva. El impacto cultural y el legado de Esparta trascienden su reputación como una potencia militar temida. La disciplina y la cohesión que definían a sus guerreros también se reflejaron en su vida cotidiana y su arte. Esparta se convirtió en un símbolo de austeridad y virtudes cívicas, donde el valor y la lealtad eran venerados. A diferencia de Atenas, que brillaba en filosofía y arte, los espartanos se enfocaron en lo esencial, la fuerza, la comunidad y la preparación para la guerra. Sin embargo, esto no significa que carecieran de cultura. La música y la danza, por ejemplo, eran herramientas de cohesión, instruyendo a los jóvenes en la importancia de la unidad. El famoso lema vencer o morir encapsulaba su filosofía de vida, forjando una mentalidad que perdura en la memoria colectiva. Su legado también se manifestó en la literatura, influenciando a pensadores y escritores que admiraron su determinación. Aunque eventualmente la supremacía militar de Esparta fue desafiada, su modelo de sociedad y la idea de un ciudadano guerrero siguen resonando hoy. Así, Esparta no solo dejó una huella en el campo de batalla, sino que también es recordada por su visión única de la vida y el deber cívico.